Les damos la bienvenida a La Sombra del Flamingo, narraciones de cuentos extraordinarios y clásicos de la literatura universal para todos los oídos. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarlas. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hombre hacia abajo cuando tiene que ayudarlo a levantarse. Macondo, más que un lugar en el mundo, es un estado de ánimo. Gabriel García Márquez nace el 6 de marzo de 1927 en Aracataca y muere el 17 de abril del 2014 en Ciudad de México. Este coterráneo, escritor y periodista colombiano nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, en la que se mezcla especialmente por su contraste con Bogotá. Pasar de este calor del Magdalena cerca a Santa Marta, en Aracataca, una ciudad que él decía que era una ciudad en el olvido. Luego se trasladó a Zipaquirá a estudiar, luego estuvo en Bogotá estudiando también Derecho, una carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Pues realmente había estudiado Derecho más como por obstinación de sus padres o por darles ese gusto, pero realmente él siempre estuvo muy involucrado y muy interesado por el periodismo. Esto lo podemos ver pues en las crónicas, que fue lo primero que empezó a escribir. Sus primeros artículos justamente se publican en los periódicos El Espectador y El Heraldo, y pasa a integrar, justamente viviendo entre Barranquilla y Cartagena, hace parte de un grupo que se llama el Grupo de Barranquilla, que era un grupo de intelectuales, filósofos, escritores, y allí tuvo la oportunidad de conocer autores que finalmente fueron una gran influencia para su carrera, como lo fue Faulkner, Virginia Woolf, Ernest Hemingway, Franz Kafka, entre otros. Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955 y en esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y allí se queda 4 años viviendo entre Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia atraviesa ciertas dificultades económicas, pero tuvo la gran inspiración de escribir El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora, que también fueron publicadas entre 1961 y 1962 respectivamente. Esta obra, El coronel no tiene quien le escriba, es una obra absolutamente maravillosa que también vale la pena que la lean. También hay una adaptación en cine que también es absolutamente maravillosa. Posterior a esto, regresa a América Latina en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela, donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura y los relatos de los funerales de Mamá Grande, y tras pasar también unos meses en Cuba, donde acaba justamente de generarse esta revolución, luego se traslada a vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal. Luego de esto, decide establecerse en México. Allí trabaja también en publicidad. Escribe su primer guión para El Gallo de Oro, una colaboración que tuvo también con el escritor Carlos Fuentes. Unos años después, en 1967, publica lo que pronto se convierte en la obra más conocida y cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo: 100 años de soledad. Fue un éxito inmediato, arrasó en ventas, fue traducido a más de 25 lenguas, vendió como 8,000 ejemplares en menos de 3 meses. Y esto, por supuesto, lo llevó a recibir una serie de premios, entrevistas, y pues por supuesto que llevó a Colombia a ser reconocida a diferentes lugares del mundo donde no había ni la más remota noción de nuestro país. Gabriel García Márquez fue siempre reconocido y asociado con el género literario realismo mágico. De hecho, fue quien puso, digamos, este género como en boca del mundo. Sin embargo, el realismo mágico, él decía que lo utilizaba para describir elementos que existen, como es el caso de los trabajos de este autor, y la yuxtaposición de la fantasía y el mito con las actividades diarias y ordinarias. Él decía que no inventaba nada. Como buen escritor de crónica, él decía que él simplemente narraba lo que siempre escuchaba, las historias de sus abuelos, de sus ancestros, de la gente del pueblo. Entonces, digamos que toda esta maravilla, de toda esta creación literaria, hace parte de un mundo narrativo
que él mismo escuchó. El realismo mágico tiene un tema importante en todas las obras de Gabriel García Márquez y como él lo decía, con la excepción de la hojarasca y el coronel no tiene quien la escriba, reflejan la realidad de la vida y que no hay nada más mágico que la realidad misma y que la realidad supera la ficción. Y este tema determina la estructura racional de los libros. Él mismo textualmente decía que no se arrepentía de haberlas escrito, pero que definitivamente pertenecen a un tipo de literatura premeditada que ofrece una visión de la realidad demasiado estática y exclusiva. El premio Nobel que recibió Gabriel García Márquez en 1982 dio un discurso absolutamente inquietante y maravilloso que realmente puso a América Latina y a Colombia y sobre todo a Aracataca en el mapa, como es el caso de su título, que le llamó a su discurso La soledad de América Latina. En este discurso, Márquez reflexiona sobre la historia, la cultura y la realidad latinoamericana, destacando su rica tradición literaria y su lucha por la justicia y la libertad. El discurso también aborda la percepción de América Latina por parte de Europa, enfatizando la necesidad de comprender su singularidad y complejidad más allá de los esquemas occidentales. Además, fue muy revolucionario con la forma en la que se presentó en estos premios, rompiendo todo protocolo en lo que por supuesto exigen un código de etiqueta, llegar con corbatín a esta ceremonia increíble, pues Gabriel García Márquez llenó de cumbia y llenó del Caribe estas salas quizás frías, por no decir frívolas, llegó con un liqui liqui, con una textura, con un tejido colombiano, con unos linos, este liqui liqui que es un traje que se utiliza para ceremonias o para eventos muy importantes, muy utilizados justamente en la costa atlántica y en el Caribe colombiano, desafiando las reglas del protocolo europeo y sobre todo estas instalaciones como tan estrictas. Un rebelde, un latino caribeño que con su voz y sagacidad pudo romper las reglas literarias, dejando un enorme legado y un nuevo clásico de la literatura universal con 100 años de soledad. Les quiero dejar en el link, ahí en la descripción del video, les voy a dejar el link para que puedan leer el discurso completo que hizo Gabriel García Márquez cuando recibió este galardón, porque realmente es un discurso absolutamente maravilloso e inspirador que además es atemporal y que justo en estos momentos que estamos atravesando y que hay este tema como de la inteligencia artificial y que la creatividad quizás está pasando a un segundo plano, podamos retomar estas batutas o estos tótems creativos que espero que pues les pueda inspirar. Este fragmentico dice así: un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo, si no hubiera la conciencia plena de que por primera vez, desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él negaba admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie puede decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Espero que esto nos inspire, no nos despojemos de nuestra humanidad y conservemos siempre lo que nos hace humanos, ese espíritu en movimiento y esa alma de creación y de inspiración. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el resumen de 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Este resumen fue realizado por Rafael Méndez Bernal para 101 clásicos de la literatura universal. Espero que sea de su total agrado. Un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan. Remítanse al libro, a leerlo, que cada vez que uno lo lee es como si fuera la primera vez. Dependiendo de la época que uno lo lea, de su vida misma, uno siempre va a encontrar sorpresas.
A pesar de que no murió en el ataque de Francis Drake, el legendario pirata inglés, a su pequeño caserío de Riohacha en 1573, aquella mujer desde entonces padeció una serie infinita de pesadillas, en las cuales veía cómo el atroz pirata penetraba con sus perros salvajes por la ventana de su habitación. Esta situación se hizo tan intolerable que su marido, un aragonés de apellido Iguarán, trasladado a suelo colombiano, decidió abandonar su casa en la costa y adentrarse en las rancherías del interior. Allí, la familia Iguarán conoce a unos criollos cultivadores de tabaco de apellido Buendía, con los cuales, tras 2 generaciones, entran en parentesco con el matrimonio de un tataranieto del criollo y una tataranieta del aragonés. Y esta costumbre de cruzar entre sí a los miembros de las dos familias se hizo tan persistente que tiempo después surgió una tremenda predicción. A fuerza de mezclarse y sin contemplaciones, llegaría el día en que un hijo de Iguarán con buen día nacería con cola de cerdo. Tal premonición se hizo perentoria entre los miembros de la familia, hasta el punto que muchos después de la primera unión, Úrsula, última descendiente de los Iguarán, casada con José Arcadio, vástago de los Buendía, se negó a mantener relaciones íntimas con su marido por temor a parir una criatura con cola de cerdo. La obstinación de la mujer fue tanta que durante un tiempo el marido no pudo vencer sus prevenciones y se resignó a soportar el ominoso cinturón de castidad que Úrsula portaba como defensa ante sus posibles acechanzas. Pero tal situación pronto se hizo del dominio público y quiso la mala fortuna que en cierta ocasión un compadre de José Arcadio de nombre Prudencio Aguilar se burlara públicamente de la situación de su amigo y llegara al extremo de poner en duda su virilidad. José Arcadio, ofendido en lo más profundo, arremetió contra Prudencio Aguilar y lo mató. De regreso a casa, el ofendido esposo amenazó con una lanza a su sorprendida mujer, y luego de contarle la tragedia que su obstinación había causado, entró en ella y la poseyó como una mujer, pese a todas las predicciones. El peso de la muerte de Prudencio Aguilar persiguió hasta tal punto a los esposos que un buen día, en compañía de unos cuantos amigos, abandonaron sus viviendas y se internaron en el bosque. Pronto encontraron una aldeucha de no más de 20 casas construidas con barro y caña brava, a la orilla de un río de aguas cristalinas, y allí, en aquel lugar llamado Macondo, se detuvieron y plantaron sus reales. Un poblado floreció y Úrsula y Guarán dio a luz a 3 hijos que nacieron sin la fatídica cola de marrano. Los esposos bautizaron a sus vástagos con los nombres que habrían de volverse legendarios, de José Arcadio, Aurelio y Amaranta. El pequeño poblado, absolutamente aislado del mundo exterior, recibía, sin embargo, muy de vez en cuando, la visita de un grupo de gitanos acaudillados por un extraño personaje, mezcla de brujo y sabio, de nombre Melquiades. Y por intermedio de Melquiades, quien desde el primer momento trabó estrecha amistad con el viejo José Arcadio, los habitantes de Macondo conocen el hielo, el imán, el daguerrotipo y otras tantas maravillas. Y precisamente el mismo personaje, aprovechando sus secretos y conocimientos adivinatorios, escribe unos enigmáticos textos en una lengua desconocida, en donde cifra toda la aventura de la familia Buendía y resume los hechos portentosos y trágicos de su destino. Pronto los hijos crecen y dan muestra de su inalterable temperamento. José Arcadio, luego de un prolongado viaje, regresó hecho un gigante ruidoso, célebre por la dimensión de sus excesos. Conoció entonces, entre tantas mujeres que cruzaron por su camino, a 2 especialmente importantes con quienes tuvo descendencia, con Pilar Ternera, mujer del pueblo, franca y alegre, quien también mantenía relaciones con su hermano, Aurelio. José Arcadio tuvo un hijo a quien llamó simplemente Arcadio, con el propósito de no enredarse en confusiones, y con Rebeca, una prima lejana suya que llegó a la casa paterna en los días de su ausencia. Contrajo matrimonio y llevó una vida marital inesperadamente estable hasta el día de su muerte. A Úrsula y Guarán este enlace le disgustó profundamente, pues creyó llegado el momento de la atroz predicción, pero tal cosa no sucedió. Rebeca no tuvo hijos con su esposo, y una vez enterada de su muerte, se encerró en su casa, regalo de Arcadio, el hijo bastardo de Pilar Ternera, y no volvió a salir nunca más. Este Arcadio, único hijo del difunto José Arcadio, antes de ser fusilado por liberal, tuvo a su vez 3 hijos con una mujer llamada Santa Sofía de la Piedad, Remedios, única mujer, y 2 varones gemelos a quienes llamó José Arcadio II y Aurelio II.
La belleza de Remedios pronto se convirtió en una verdadera leyenda. Tras ella, infinidad de hombres se jugaron inútilmente la vida, pues la muchacha simplemente no sentía afición alguna por ningún varón, y los requiebros y suspiros de sus pretendientes eran sandeces que le fastidiaban y sorprendían. Luego de provocar inexorablemente, aunque sin intención, la muerte de todos los desairados novios, Remedios, la bella, ascendió al cielo en plenitud de su esplendor. Mientras tales cosas sucedían, su hermano y sus descendientes, Aureliano, el hijo segundo de los viejos, Úrsula y José Arcadio, obedeciendo a la melancolía naturaleza de su carácter y a cierto extraño empecinamiento, se enamoró de una niña impúber de nombre Remedios. Como la chiquilla en cuestión aún no se encontraba en edad de matrimonio, Aureliano soportó estoicamente los años que aún faltaban para su madurez, arrebatado por un amor enorme y conmovedor. Pronto la niña maduró lo suficiente y pudo corresponder a los anhelos de su pretendiente, y contrajo matrimonio con él. Aureliano, sin embargo, a lo largo de todos los años de espera, antes de conocer a su amada Remedios, había mantenido relaciones con Pilar Ternera, la misma que diera un hijo a su hermano, y en ella engendró a su vez un varoncito, a quien llamó José Aureliano. Consumado el matrimonio con su jovencísima esposa, Aureliano Buendía conoció breves momentos de verdadera felicidad, que sin embargo fueron brutalmente aplastados cuando su esposa, atravesada por un mal embarazo, muere ante la impotencia de todos, a menos de un año de realizado el matrimonio. Tal desgarramiento produjo una insuscitada transformación en Aureliano Buendía. Desde entonces, y al mando de un grupo de soldados harapientos y descuidados, se hizo llamar hasta su muerte coronel, y se dedicó durante 20 años a infructuosas campañas militares contra las fuerzas conservadoras. Al cabo de tanto tiempo de batallas inútiles, durante el cual tuvo 17 hijos con mujeres diferentes, el coronel Aureliano Buendía decide firmar la paz y regresa a Macondo, en donde se dedica a la incansable confección de pescaditos de oro, que hace y deshace hasta su muerte. Aureliano II, hijo de Arcadio, bastardo de José Arcadio, crece a la sombra de una familia y se casa con Fernanda, una bella mujer, reina de Madagascar y emparentada con los duques de Alba, con quien tiene 3 hijos, Meme, José Arcadio III y Amaranta Úrsula. La compañía de su esposa no logra satisfacer plenamente al estrepitoso Aureliano, que no tarda en encontrar compañía en una poderosa mujer y vivaracha llamada Petracotes. Aunque, aunque estas relaciones ponen en serio peligro el matrimonio con Fernanda, ella terminó por soportar las infidelidades de su marido, seducida por los obsequios de Petracotes. A estas alturas, el otro hijo de Arcadio, el gemelo de Aureliano II, llamado José Arcadio II, fue nombrado capataz de una compañía bananera y su mala estrella lo condujo a presenciar en carne propia la espantosa matanza de los trabajadores en huelga, que el ejército fusilaba como reses en medio de la plaza de Macondo. Único sobreviviente de la catástrofe, José Arcadio II, pasó el resto de su vida encerrado en una habitación en donde se guardaban varias docenas de vacinillas. Después de una inclemente lluvia que azotó a Macondo durante 4 años, la fortuna y esplendor de todos sus habitantes se vino al suelo. Para entonces Meme, la hija de Fernanda, ha dado a luz a un bastardo, a quien llama Aureliano Babilonia, y a quien su abuela, obstinadamente y tercamente en ocultar, solamente él y Amaranta Úrsula, la hija menor de Fernanda, sobrevivieron indemnes al desastre. Ya para entonces el patriarca José Arcadio ha muerto, atado a un árbol en la mitad de sus desvaríos, y cuando los esfuerzos de Aureliano II en busca de la hipotética fortuna de la vieja Úrsula derriban lo poco que les queda de la casa, Amaranta, la virgen anciana, hermana de Aureliano, y José Arcadio se entregan a la muerte. Asimismo, Aureliano Buendía muere mientras orina, en la plenitud de su empecinamiento. Poco después Rebeca, la sobreviviente mujer de José Arcadio, muere, lo mismo que José Arcadio II y su gemelo Aureliano, así como la vieja Úrsula, y en las ruinas de la vieja casa solo sobreviven Fernanda, Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, la última hija de Aureliano II. Pronto, Fernanda sucumbe a sus delirios y se da a la tarea de escribir sus fantasías, que poco antes de morir entrega al hijo de José Arcadio III, quien ha regresado derrotado de Roma, a donde el capricho de la abuela Úrsula, que había deseado convertirlo en papa, lo había confinado.
Este José Arcadio III, ruidoso y prosaico, corre con la fortuna de encontrar el tesoro de la abuela y lo dilapida en juergas, con un grupo de chiquillos que lo acompañan y asisten en sus desórdenes. En cierta ocasión, sin embargo, el valeidoso anfitrión monta en cólera contra sus amigos y los expulsa de la casa. Y cuando su estado de ánimo lo conduce a la reconciliación, los vengativos muchachos aprovechan la ocasión de una fiesta en la que el joven se ha embriagado y lo ahogan en una bañera. Al final, Aureliano Babilonia, hijo de Meme y Amaranta Úrsula, hermana de José Arcadio III y de la misma Meme, quedan solos en la casa. Amaranta Úrsula, quien se había casado con un excéntrico belga, ha sido abandonada por aquel, que prefirió correr tras las huellas de un avión perdido a mantenerse al lado de su mujer. Entonces, los dos jóvenes, que son en realidad tía y sobrino, aunque no lo saben, entran en contacto y el amor surge poderoso ante ellos. Aureliano Babilonia ha heredado las mejores características de su estirpe. Profundamente curioso, lee todo lo que cae en sus manos, y a su alcance llegan los indescifrables manuscritos que el viejo gitano Melquiades ha escrito 100 años atrás. El amor de Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, profundo y bello como pocos, fructifica en un hijo que ante la impotencia de sus padres nace con la fatídica y pronosticada cola de puerco. Aureliano, en el colmo de la desdicha, no logra asistir a su mujer, que allí mismo fallece arrebatada por una imparable sangría. Aureliano entonces no encuentra más salida que abandonar la casa y hundirse en una borrachera de la cual lo rescata una antigua amante suya. Al día siguiente, ya recuperada la cordura, recuerda al bebé abandonado a su suerte, al lado del cadáver de su madre, y regresa rápidamente. Pero cuando llega, el espectáculo que encuentra lo suma en desesperación. Aquel niño de cola de cerdo ha muerto, devorado por las hormigas, y sus despojos le aterrorizan y repugnan. Aureliano Babilonia, último vástago de la estirpe de los Buendía, acude febrilmente a los manuscritos de Melquiades, que había estado a punto de descifrar, y envuelto en una ventolera de pesadilla, va encontrando el sentido último de su raza. Mientras el huracán desencadena su furia y borra apresuradamente todo vestigio de Macondo de la faz de la tierra, comprende entonces Aureliano Babilonia su destino a él y se entrega. Fin.